El 3 de abril de 1973 fue un día clave en la historia de la telefonía celular. En la ciudad de Nueva York, el ingeniero Martin Cooper, de la empresa Motorola, realizó el primer llamado a través de un prototipo portátil que había llamado Dynatac. Por ese llamado, Cooper fue considerado el padre del teléfono celular. Pero todavía habría que esperar para su uso masivo y comercial. En 1973 faltaban las redes celulares para que el aparato pudiera funcionar. Lo que sí había logrado el nuevo prototipo era un salto no solo tecnológico, sino también conceptual. Se llamaba a la persona y ya no más al lugar. Y cerraba una etapa de equipos, modelos y pruebas que llevaban años intentando poder moverse y a la vez comunicar. El tema de las comunicaciones fue siempre un tema desde la antigüedad del sector militar. En la Primera Guerra Mundial, el telégrafo empieza a ser un arma estratégica de comunicación. Algún autor dice que el telégrafo era mejor para transmitir órdenes en el campo de batalla porque quien recibía la orden no tenía la capacidad de responder frente al teléfono, en la cual sí, quien responde puede, de alguna manera, dar argumentos en contra de la orden. A fines de la década de los 20, en los Estados Unidos, el primer sistema de comunicación por voz sin cables hizo su aparición. La flota de patrulleros de Detroit era alertada de informaciones de último momento, sin necesidad de detener la marcha policial. Todavía no se trataba de un teléfono móvil, sino de un sistema de radiotelefonía en una sola dirección. Emitía desde la central, pero no permitía responder. Pero donde los desarrollos móviles se pusieron a prueba y la comunicación se tornó literalmente de vida o muerte, fue en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Allí, para 1940, las tropas de Estados Unidos contaban con un aparato que se colgaba como mochila y permitía escuchar y responder las llamadas pulsando apenas un botón. Este generaba una comunicación semidúplex, pero no simultánea. Había que esperar que el otro termine para poder hablar. Lo desarrolló una empresa llamada Galvin Manufactory, que lo bautizó con el nombre de SCR-300. Pero como se podía hablar y caminar, se hizo conocido como walkie-talkie. Poco después entró en funcionamiento el SCR-536, de menor tamaño, que se llamó Handle Talkie porque entraba en la mano. Claramente la comunicación inalámbrica es algo que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial y que, como muchas otras tecnologías que se desarrollan en este periodo, luego de finalizada la guerra, se va a entender la potencialidad que puede tener el desarrollo de esa tecnología para ser llevada al mercado y de alguna manera ser transformada en una tecnología de consumo masivo. Cuando la guerra terminó, la empresa Galvin cambió el nombre con el que fue conocida en la comunicación de movilidad, Motorola. Y el sistema semidúplex llamado Trunking continuó en actividad. En Argentina todavía lo usan la empresa Nextel, los radiotaxis y, por supuesto, la frecuencia policial. Con el fin de la guerra, Estados Unidos entró en un boom de consumo y las primeras comunicaciones móviles no se quedaron atrás. Lo que había nacido para defensa se subía a los autos para optimizar la comunicación personal. Los 40 kilos del equipo se instalaban en el baúl. Un cable llevaba el aparato hasta la cabina y usaba el sistema de los walkie-talkies, push to talk, es decir, apretar un botón para poder hablar. La innovación consistió en que se conectaba a la red de telefonía pública y tenía un número asignado al que se podía llamar. Dentro de los sistemas móviles tenemos el sistema MTS como uno de los primeros. Funcionaba en forma analógica, es decir, la transmisión se llevaba desde la captura de la voz y se transmitía en forma analógica a través de bandas de UHF y VHF. Eso generaba necesidades de antenas largas que había que ser montadas en autos, hacía cara a la operación, cara a la instalación.
además de todo lo que era el sistema en general, donde estaban nutridos de operadoras que hacían el cambio de un cliente a otro y conectaban a uno con otro. A posteriori, y para evitar un paso intermedio que era la operadora, se incorporó en el sistema IMTS un sistema de discado que ese discado lo hacía el propio usuario de la red. El paso siguiente lo dio Motorola, que junto con la empresa Bell System empezó a operar el sistema de telefonía móvil. Pero fueron los desarrollos de los países escandinavos los que hicieron punta y comenzaron una historia que sigue hasta hoy. La red pública de Suecia, Televerket, había desarrollado MTA, que ya era un sistema semiautomatizado, con llamadas directas desde el auto. A la vez, un ingeniero llamado Osten Mäkitalo bocetaba lo que serían las redes celulares que vendrían años después. Mäkitalo se hizo conocido como el pionero europeo en telefonía móvil.